Hoy quiero compartir contigo un versículo que muchas personas han pasado por alto, pero que tiene la capacidad real de transformar vidas, romper cadenas y rescatar a quienes sienten que ya no pueden más. Un versículo que ha sido un refugio para miles y que habla directamente a quienes están luchando contra vicios, hábitos destructivos o cualquier adicción que parece imposible de vencer. Hoy te contaré una historia profunda, real, humana. Una historia que refleja lo que muchos viven en silencio. Una historia que puede ayudarte a ver que, incluso en medio del dolor y la tentación, hay esperanza, hay salida y hay fuerza para comenzar de nuevo. Quédate hasta el final, porque este mensaje no llega a ti por casualidad. Tal vez hoy, este versículo sea la clave que estabas esperando. El versículo es 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Estas palabras parecen simples, pero esconden una promesa tan grande que, si la entiendes profundamente, te puede cambiar la vida por completo. Y para que lo entiendas de verdad, quiero que escuches la historia que estás a punto de conocer. Esta es la historia de Daniel. Tal vez nunca escuchaste su nombre, pero de alguna manera podrías sentir que ya lo conoces. Daniel era un hombre común, como cualquier otro, trabajador, responsable, querido por su familia. Tenía planes, sueños, metas, como todos. Pero también tenía un vacío interno que nunca había logrado llenar. Y un día, buscando un escape, cometió un error que lo llevó a caer en un vicio. Para algunos era alcohol, para otros sustancias, para otros juegos, para otros horas y horas perdidas en internet o en conductas que poco a poco destruyen el ánimo. Pero en el fondo, no importa cuál era su vicio. Lo importante es que comenzó como empiezan casi todos, algo pequeño, algo inofensivo, algo que él creía que podía controlar. Pero con el tiempo, aquel hábito se convirtió en un refugio falso. Empezó a depender de él cada vez más. Lo usaba para distraerse, para evitar pensar, para no recordar lo que le dolía. Pero ese mismo hábito comenzó a consumir su mente, su energía y su paz. Daniel se prometía una y otra vez que iba a dejarlo. Se decía, solo será por hoy, solo esta vez. Y sin darse cuenta, aquello que él pensaba que controlaba se apoderó completamente de su vida. Llegó un punto en el que empezó a alejarse de su familia. Evitaba llamadas, evitaba reuniones, evitaba miradas. Le daba vergüenza que alguien sospechara. Dejó de hacer las cosas que le gustaban. Dejó de pasar tiempo con quienes lo amaban. Incluso dejó de orar. Porque sentía que había fallado tantas veces, que ya no se sentía digno ni de hablar con Dios. En su mente sonaba una frase que lo perseguía día y noche: ya no puedes salir de esto. Pero una noche, después de una recaída más fuerte que las anteriores, Daniel estaba sentado en la oscuridad de su habitación. Era de madrugada, todos dormían, y él estaba con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho pedazos. Se miró las manos temblorosas y dijo: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hasta cuándo voy a seguir así? Y en ese momento, algo muy pequeño ocurrió. Algo que muchos llamarían coincidencia, pero que Daniel sintió como un llamado directo. Recordó un versículo que había escuchado cuando era niño en la iglesia: Dios no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Esa frase le golpeó el corazón. Tanto, que sintió la necesidad de buscar la Biblia que tenía guardada desde hacía años. La encontró debajo de unas cajas. Estaba llena de polvo, pero la abrió igual. Y ahí, como si Dios hubiera preparado ese momento, encontró 1 Corintios 10:13. Daniel comenzó a leerlo en voz alta. Lo leyó una vez, luego otra, y otra más, hasta que sus lágrimas empezaron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de alivio. Porque por primera vez entendió algo que nunca había comprendido profundamente: él no estaba solo en esa lucha. Y aunque creía que su vicio era más fuerte que él, no era más fuerte que Dios. Esa noche sintió algo que había perdido hace mucho: esperanza. Pero no una esperanza falsa, no un simple deseo, sino una convicción que decía: si Dios dice que hay una salida, entonces la hay. Y si Dios dice que puedo soportarlo, entonces puedo. A partir de ese día, Daniel comenzó un proceso difícil, pero transformador. No fue mágico.
No cambió de un día para otro. Hubo días buenos y días malos. Hubo momentos de duda, momentos de enojo, momentos en los que quiso volver atrás. Pero cada vez que la tentación tocaba su puerta, repetía el versículo. Lo decía en voz alta. Lo escribía en papel. Lo llevaba en su bolsillo. Era su escudo, su recordatorio, su arma. Y algo comenzó a pasar. Dios empezó a abrirle puertas que él ni siquiera había visto antes. Personas que lo apoyaron, palabras que lo fortalecieron, oportunidades que lo ayudaron a alejarse de su pasado. Daniel empezó a sentir una fuerza interna que no sabía que tenía. Una fuerza que solo podía venir de Dios. Y con el tiempo, aquello que lo tenía atado comenzó a perder poder sobre él. Un día se dio cuenta de que llevaba semanas sin caer. Después, meses. Y por primera vez en muchos años, se sintió libre. No perfecto. No completamente inmune. Pero libre. Porque entendió que la salida de la tentación no siempre es inmediata. A veces es un proceso. Un proceso que Dios acompaña paso a paso. La historia de Daniel es profunda porque refleja la realidad de miles de personas. Tal vez también refleja la tuya. Tal vez tú también has sentido que has fallado tantas veces que ya no vale la pena intentarlo de nuevo. Tal vez has creído que tu vicio es más fuerte que tu voluntad. O peor aún, que Dios ya te dio la espalda. Pero no es así. Si estás escuchando esto hoy, es porque Dios sigue hablándote. Sigue llamándote. Sigue ofreciéndote una salida que ya preparó. La tentación es humana. La lucha es humana. Las caídas son humanas. No eres débil por estar peleando. Eres humano. Pero Dios promete dos cosas que cambian todo. Primero, nunca permitirá que enfrentes una tentación imposible de resistir. Y segundo, siempre, siempre, siempre preparará una salida para que puedas soportar. Tal vez hoy tu salida sea pedir ayuda. Tal vez sea cortar algo que te hace caer. Tal vez sea confesar lo que llevas en silencio. Tal vez sea cambiar hábitos. Tal vez sea pasar más tiempo con Dios. Lo que sea que necesites, Dios ya lo puso en tu camino. Solo falta que des el paso. Si hoy estás luchando con un vicio, escucha esto con el corazón. No fuiste creado para vivir atado. No fuiste creado para vivir escondido, avergonzado o derrotado. Dios te creó para ser libre. Dios te creó para vivir con paz. Dios te creó para levantarte, incluso después de caer muchas veces. Repítete este versículo cuando sientas debilidad. Escríbelo donde puedas verlo. Llévalo contigo. Que se convierta en tu escudo, en tu arma, en tu recordatorio. Y cada vez que la tentación intente regresar, recuerda esto: Dios ya preparó la salida. Y si Él ya la preparó, entonces es real. Y si es real, tú puedes tomarla. Si este mensaje llegó a tu corazón, te invito a escuchar más versículos como este en La Voz del Versículo. Aquí encontrarás palabras que te acompañan en tus batallas, que te levantan cuando caes y que te recuerdan que Dios nunca abandona a quienes lo buscan. Que Dios te fortalezca, que ilumine tu camino y que te muestre claramente la salida que ya tiene lista para ti.